Hola a todos, bienvenidos al Golden Talks. En el episodio de hoy vamos a hablar con un invitado que tiene una gran experiencia y mucho conocimiento para compartir con nosotros. Estoy hablando de Ronald Vargas de Costa Rica, un especialista en base de datos con más de 35 años de experiencia con tecnologías Oracle y que ha ayudado mucho a la comunidad en América Latina. Yo soy Gilson Martins y te invito a participar en esta conversación. Entonces, vamos a empezar. Ronald, ¿qué tal? Es un gran placer tener tú aquí en Golden Talks. No, Jason, el placer es mío. Muchas gracias de verdad por invitarme a compartir un rato contigo y con la gente que te escuche y te vea a través de tu programa. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre muchas cosas en esta conversación. Vamos a hablar sobre tus experiencias, sobre tus ayudas con la comunidad en la América Latina, sobre tu carrera. Entonces, para vosotros que están nos asistiendo, acompañe até o fim desta conversação que tu irás aprender muito conosco, com nós outros, ¿vale? Dale, dale. Perfecto. Entonces, dime, ¿por dónde empezamos? Primero que todo. Sí, sí. Vamos a começar com tu dizendo o que está fazendo agora, Ronald. Com que está trabalhando, onde está trabalhando, o que há de novidade. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Ronald Vargas, como lo dijo Jason. Vivo en la capital de Costa Rica, San José. Actualmente soy arquitecto de datos en un grupo financiero aquí en mi país. Llevo en esa labor aproximadamente casi 7 años. Dejé de andar en las calles durante muchos años, más de 18 años trabajé con partners de Oracle, canales de distribución de la marca como tal. Trabajé inclusive 7 años con el mayorista de Oracle en la región, en temas de preventa y a veces haciendo un poco más que eso. Y entonces, después de tantos años de andar en la calle, me cansé un poco de estar viajando y demás, y entonces se presentó una oportunidad. Y actualmente, como les digo, tengo 7 años de estar en esta institución financiera, donde hemos tenido retos bastante interesantes, entre ellos un cambio de core, que creo que es una experiencia que todos tenemos que vivir una vez en la vida. Un cambio de core bancario implica no solamente algo tan sencillo como hacer un cambio de mudada en las mañanas, sino es cambiar procesos, ayudar a la gente también a replantear cómo se hacen las cosas dentro de una organización, a crear nuevos procedimientos, inclusive solo el simple hecho de la adopción de una tecnología. En este caso nuestro core bancario es FlexQ. Es bastante, no es algo muy común en la región latinoamericana, más común en otros lugares, pero todo lo que llevó consigo la implementación a través de un partner latinoamericano con la ayuda de otro partner en la India, hicieron posibles que un proyecto donde estuvo involucrado cerca de 65 personas a tiempo completo durante 3 años y medio, lográramos ahora en marzo del año anterior poder, estamos cumpliendo casi nuestro primer aniversario con un core nuevo bancario y con todas las implicaciones que hay de ahí. No se termina todavía de estar al Sí, 100% estable, pero aquí vamos. perfecto, muy interesante. Hay mucha gente trabajando de otros países también. Muy bien. Y con todo eso también yo quería hablar un poco contigo después sobre las viajes, sobre tu conocer personas de otros países. Pero antes de todo eso, dímenos, ¿cómo que fue tu inicio, cómo que fue el inicio de tu carrera? ¿Qué despertó en ti las ganas de trabajar con tecnología, con bases de datos? Ok, de hecho, hay un tema, yo voy a cumplir 57 años. Yo trabajo prácticamente casi antitos de los 18 años. Yo estudié en una institución que me permitió obtener una carrera de nivel medio, sobre todo en el área de contabilidad. Y Ujú, a través de este trabajo, yo logré pagarme mis estudios en el área de informática, no sin antes haber cometido algunos errores en el proceso. ujú, Como estudié contabilidad, la mayoría de mi familia quería que
que estudiara lo mismo que mi tío, que había sido la primera persona que había logrado obtener un título universitario. Uhum. Y entonces me fui por el lado E de administración de empresas. provavelmente su tío era una referencia para tu familia que había Exacto. conseguido, y todos Sí, piensan, ok, su tío consiguió, está bien, este camino que tú tienes que hacer también. Pero no, tú escogió tecnología. Y sí, él. déjame hacer un pequeño spoiler para las personas. Ronald contará para nosotros una historia que él trabajó con Oracle cuando no existía Linux. ¿Puedes imaginar eso? Entonces vamos a ver esta historia. Ok, y sí, como te digo, entonces en ese principio estuve un semestre estudiando administración de empresas. Después de un Mm, semestre me di cuenta que no era lo que a mí me gustaba, no era lo que yo quería hacer. Sentí que me iba a morir si seguía por ese camino. Y mm, entonces en el año 86 se abre una gran oportunidad para mucha gente en mi país porque no existían recursos en el área de informática. Se requería mucha gente con conocimientos en tecnología y no había los suficientes profesionales. Entonces, la universidad, una de las universidades de mi país, de las universidades públicas, abre un programa de capacitación que se llamó la Escuela Nacional de Computación. Y yo me encontré en un dilema porque había hecho los exámenes de admisión del Instituto Tecnológico sabiendo que iba a estudiar administración de empresas y no había hecho el examen de las otras universidades públicas. Eh, Eso me detenía en mi proceso de poder continuar estudiando, pero al habilitarse la Escuela Nacional de Computación, que eran los mismos profesores de la misma universidad pública y demás, lo único que había que pagar, tuve la opción y entonces logré matricularme y empecé a estudiar informática. Eso ¿por qué? Porque en ese proceso donde me doy cuenta que no quiero estudiar administración de empresas, tomo un curso libre de programación y al tomar el curso libre de programación digo, no, aquí es donde yo pertenezco, ahí es donde yo quería estar. Se te despertó el interés, porque hasta ahora, pero que yo entendí, tú no tuve ninguna persona que te influenció, alguien que tú miró y dije, "Ah, yo quiero hacer lo mismo que esa persona". Entonces fue cuando tú estabas haciendo este curso de administración y has hecho este curso de programación. Es eso. Sí, exacto. Y de hecho, mi proceso, mientras yo trabajo en contabilidad durante 4 años y medio, casi 5 años, durante las noches estudio informática. Entonces, Uhum. trabajaba generalmente, salía Assim é uma de mi jornada casa, dupla. sí, Uhum. salía de mi casa generalmente a las 5 de la mañana para estar a las 7:30 de la mañana de mi trabajo en la capital. Yo vivía en una provincia. Trabajaba de 7:30 a 5 de la tarde, mi jornada normal de trabajo para cualquier persona. Salía corriendo a la universidad a las 5:30, salía a las 9:30 de la noche, tomaba el autobús Uhum. para dirigirme a mi casa y muchas veces, a veces se atrasaba, el autobús se atrasaba, no llegaba a tiempo al centro de la provincia donde yo vivía y yo vivía a 7 kilómetros del centro de donde me Uhum. dejaba el autobús. Entonces muchas veces cuando me dejaba el autobús tenía que irme caminando a mi casa de noche a las 10 de la Sim. noche y lo que hacía era Deus que meu. abría los cuadernos y donde había Uhum. luz iba repasando los apuntes que había hecho del día Entonces, de la clase. tú estabas muy decidido a estudiar, ¿vale? ¿Y qué ocurría con el autobús? ¿Tú perdías el horario o no tenía en algún día? Sí, a veces, como te digo, el bus desde la capital al centro de la provincia donde yo vivía no era muy largo, Uhum. eran 22 kilómetros, Uhum. pero a veces sufría algún contratiempo y llegaba y entonces el último autobús que iba para mi pueblo ya no estaba disponible. Entonces, Uhum. muchas veces me iba caminando, a veces aparecía algún amigo que tenía vehículo y entonces me, me daba el aventón hasta mi casa y me ahorraba eso. Pero si no, tenía que tomar una caminata de 35, 40 minutos para llegar a mi casa, comerme algo, hacer los Uhum. trabajos de la universidad, descansar, dormir un poco para volverme a levantar el otro día a las 5 de la mañana para volver a Necessário. ir a trabajar. ¿Y por cuánto tiempo usted has hecho eso? ¿Algunos meses, años? Hasta
a cambiar de profesión? Porque en algún momento creo que tú dejó de trabajar con contabilidad y empezó a trabajar con tecnología. ¿Cuánto tiempo tú se quedó en este proceso y hasta hacer este cambio? Casi 5 años. Cinco Cinco años. años, 5 años, como bien comentábamos, a mí siempre me encantó, a mí la política me encanta, es mi segunda pasión después de la tecnología. La segunda es la política. Sin embargo, no me gustan los políticos, por eso nunca me metí en ese mundo. Eh, pero cuando era joven sí me gustaba participar. Y casi al punto, cuando estoy terminando de estudiar, eh, suceden las elecciones en mi país y a través de esas elecciones gana el partido por el cual yo estaba trabajando, gana las elecciones en el país y sale un ofrecimiento. Generalmente la gente por política muchas veces se les abren puertas de algún puesto en el gobierno y demás. Y un amigo con el cual trabajaba es nombrado en un puesto alto político en una institución del gobierno y me indica de que hay un puesto de capacitador. La mitad del tiempo era capacitador para el ministerio del gobierno y la otra mitad era como asistente del administrador de sistemas del proyecto de investigación que era auspiciado por la ACDI, la Asociación Canadiense para el Desarrollo Internacional. Entonces, me ofrecen el puesto, yo lo acepto y entonces es cuando hago ese cambio de pasar de contabilidad y ya empiezo propiamente a trabajar en el área de tecnología. Vale, vale. Entonces fue un proceso, un cambio que se quedó un tiempo hasta hacer este cambio, ¿no? Sí, sí, porque sobre todo porque estamos hablando de que son la segunda parte de la década de los 80. Los cambios Ujú, eran muy lentos a como se dan hoy en día en tecnología. Hoy en día, es verdad. generalmente estás estudiando informática, ya en el segundo año, ya muchas Mm, veces empiezas a trabajar en informática, sí, hoy en día pero es verdad. sí, en los 80 era muy distinto. Los puestos de trabajo eran contados. Ujú, Había necesidad, hacía falta gente capacitada, pero no había tanta oferta de puestos laborales. O sea, eran pocos y las empresas, tecnológicamente hablando, no estaban adaptadas todavía con temas de tecnología a nivel de computadores y demás. Eran las grandes empresas, sobre todo subsidiarias norteamericanas, las que traían tecnología desde afuera y entonces abrían espacios. Entonces, por ejemplo, antes de aceptar esta opción de ir a este proyecto de investigación, eh, uno de los primeros trabajos que opté para poderlo tener era ser administrador de un sistema 32 de IBM, de aquellos con los ujú, discos flexibles de 8,5 pulgadas, con RPG como lenguaje de programación. Sin ujú. embargo, el lugar donde tenía que ir a trabajar yo tenía que trabajar como operador, tenía que pasar de noche en el lugar y era un lugar sumamente peligroso. En aquel entonces Mm, era un lugar muy peligroso y entonces yo me puse a pensar de que si realmente eso era lo que yo quería, sí, quería el trabajo, pero tenía que estaba indo arriesgarme. caminando de coche, como que usted hacía ese Sí, trajeto? y también Caminando. había un detalle interesante que tal vez dentro del contexto, tal vez la gente diga, pero era joven y uno se Ujú, arriesga y demás. Yo formo parte de una familia de 4 hermanos, soy el mayor de 4 hermanos y mi último hermano tiene 15 años de diferencia conmigo. Eh, para aquel entonces yo tenía cerca de 20 años, mi hermano tenía 4 o 5 años y 2 años atrás, cuando se presenta esta situación, mi papá se va de la casa y hace su vida aparte y se le olvida las obligaciones que tiene en el hogar. Entonces, me toca como hermano mayor empezar a hacerme responsable por los temas propiamente del hogar. Entonces, tenía una carga económica, una carga emocional también bastante alta para aquel entonces, para alguien que estaba haciendo algo que no era mi obligación, pero que alguien tenía que hacerse cargo. Entonces, tenía que poner en una balanza de que tenía una obligación familiar y que no me podía arriesgar sí, con muchas cosas en ese momento. O sea, no tuve la oportunidad por decir así, yo le digo a la gente, yo quemé
mi fase de adolescencia y salir un poquito de la adolescencia, empezar a la vida adulta, me la tuve que brincar porque tenía que trabajar para poder pagar y poder Sí, estudiar y poderle perfecto. hacerle cargo a las cosas de la casa. Sí, sí, tú eras muy joven y ya estaba con una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Dime, después que tú hecho este cambio para tecnología, ¿en algún momento usted, tú se arrepintió de hacer este cambio? Quizás los primeros días, cuando inicio mi primer trabajo en informática dentro del proyecto, era un trabajo muy demandante. Primero que todo, Ujú. porque yo era la persona de menor experiencia dentro de todo el grupo. La persona que Ujú, estaba como administrador de base de datos en ese momento era la persona que tenía más de 6 7 años, era profesor universitario, o sea, 6 o 7 años de experiencia laboral, era profesor universitario, ujú, era el mejor promedio de su ujú. nivel en la universidad y yo vengo a apoyarlo a él. Entonces yo tenía que buscar la manera en cómo nivelarme al conocimiento que él Sí. tenía, que era muy grande. Entonces, lo primero que llega y me dicen a mí es, entro en un cuarto, el cuarto de servidores, teníamos el servidor central era un mainframe, un avión 6200 Data General, con Ujú, la segunda tecnología de los procesadores NOVA, y tenía una pared llena de manuales expresos. Todavía ujú. lo digital no era la moda. Cuando agarro el primer manual, empiezo a leer y no entendía nada, no Eh, comprendía. Estaba Y todo en entonces inglés, creo que. todo estaba en inglés, pero era un inglés distinto, técnico, y uno no estaba acostumbrado a eso. Entonces, después de 15 días, yo siempre recuerdo algo, el lugar donde yo salí de trabajar en contabilidad, mi jefe era una persona que quedó muy satisfecha con el trabajo, a pesar de que era una persona joven, tenía ciertas obligaciones en el lugar, y él me dijo, si te arrepientes, yo no voy a contratar a nadie en los próximos 3 meses. Nada más te devuelves y aquí estoy, me dijo. Pero yo Sí, recordé eso y dije, no, no he hecho 5 años de sacrificio para rendirme ahora. Entonces tomé el día por siguiente, supuesto. pasé una noche sin dormir tomando decisiones y al día siguiente tomé un diccionario y me fui con el diccionario al lugar de trabajo. Empecé a abrir el manual, palabra que no conocía, la iba anotando, su significado, y yo sabía que tarde o temprano, si yo aprendía 5 o 6 palabras diarias, después de un mes iba a tener un glosario ya bastante importante y ya iba a identificar bien. Y así fue. Después de pocas semanas, ya empecé a leer todos los manuales de seguido sin necesidad de consultar el diccionario, una palabra o significado. A veces aparecía alguna pregunta, alguna palabra por ahí. Entonces, sí tenía que utilizarlo, pero después de un tiempo, unos 3 meses, ya no necesité el diccionario para nada. Y entonces en ese momento me di cuenta que sí, que era el camino que yo quería seguir, ¿verdad? Pero fue el, Claro. el único momento de mi vida que realmente lo puse a pensar. Después de ahí, ya con la experiencia, cada vez que estás Ujú. en una situación difícil, perdona la frase, pero uno manda a comer mierda a medio mundo cuando está con una situación complicada, Sí, pero uno nunca se arrepiente. Al final te llega y te sabe cuando logras salir adelante y resolver un problema y, sí, y, sí, y y claro, resolver la situación, ¿verdad? claro. Se pasó 35 años, está firme y fuerte trabajando hasta hoy con tecnología, ¿no? Sí, Y sí. dime, ¿cuándo que empezó a trabajar más con base de datos, con Oracle? ¿Cómo que fue eso? Porque estaba iniciando con tecnología, con Unix, con programación, y ¿cuándo empezó con base de datos? Ok, estas son las oportunidades que uno dice que se dan una vez en la vida. Número Ujú, uno, trabajo en un proyecto de investigación, que es muy distinto a trabajar en una empresa donde tenés que dar resultados por parte operativa. Trabajo en una ujú, empresa de investigación y en el 91 se da una situación, entre el 90 y el 91 se da una situación donde muchos profesionales de toda Latinoamérica migran a Canadá porque se paga ujú, hasta $150 la hora de un programador en lenguaje. ujú, La persona que estaba en el puesto como administrador de base de datos, él había ofertado por el puesto de director, ujú, pero
una profesora de la universidad con mayor experiencia que él se da cuenta del proyecto y también ella oferta el puesto y le dan el puesto a ella. Él le había Ujú, contado a la profesora el proyecto y entonces se sintió traicionado por la profesora ujú. y él toma la Sí. decisión a los 6 meses de que yo estoy en el proyecto y a los 6 meses del proyecto, toma la decisión y renuncia y se va para Canadá. Y Mm, entonces el director del proyecto, una persona, don Lupi Ladu, él ya falleció, para ujú, mí él fue la persona que me dio el último empujón, porque fue la persona que me apoyó con todo en eso al puro inicio. Ellos toman la decisión, yo tenía 22 años, recién iba a cumplir 22 años, no tenía la experiencia y había equipo que tenía un valor de casi $1,500,000 en ese momento, pero yo no tenía la experiencia para poder gestionar ni lo que se requería. Entonces sabía, hacía las cosas, pero no sabía si era capaz o no era capaz. Uno de los otros consultores de la Asociación Canadiense que tenía el proyecto había sido compañero de los que en ese momento eran los directores de IT&T en los Estados Unidos. Él viene al país, está un mes y medio conmigo y en ese mes y medio él tenía que determinar si yo estaba en capacidad o no estaba en capacidad para hacerme cargo de labores del administrador de sistemas y además de eso, de ser el administrador de la base de datos, de nuestra base de datos, que inicialmente lo que usábamos Oracle era para poder almacenar metadata relacionado con la parte del proyecto. El proyecto básicamente era único en toda la región latinoamericana y consistía en agarrar toda la cartografía que había existente hasta ese momento en papel y convertirla en cartografía digital, mm. para luego Igual, procesarlo dentro de un GIS para poder generar modelos de simulación para apoyar a situaciones. En este caso, el proyecto formaba parte de CINE también, que era el Sistema Nacional de Emergencias. Entonces, la idea era proveer un atlas de amenazas de riesgo, tanto de nivel sísmico, de inundaciones, en otros casos inclusive temas que tenían que ver con uso de suelo, situaciones de distintos riesgos volcánicos, deslizamientos y demás. Entonces, toda la información que nosotros íbamos a crear era para apoyar todo ese desarrollo de ese programa a nivel de la parte de gestión de riesgo a nivel país. perfecto. Todo eso que tú estás diciendo tiene un motivo, ¿no? Que tú estabas me diciendo un poco antes. En Costa Rica tiene algunos temas con terremoto, con vulcanes, que es muy específico en América Latina. ¿Puedes decir un poco sobre eso para entendernos por qué fue necesario hacer todo ese trabajo? Okay, es una, Costa Rica es un país muy pequeño, es un país de escasos 51,000 kilómetros cuadrados y formamos parte, o formamos parte de lo que se llama el Círculo del Fuego del Pacífico. Eh, si bien es cierto, yo creo que muchos de ustedes que nos estén escuchando sabrán de que Costa Rica se conoce mucho por el tema de naturaleza y demás, pero también tenemos un sistema volcánico que prácticamente cruza el país de lado a lado, pero entre la costa pacífica y la costa atlántica tenemos las dos costas, los dos océanos. Yo puedo estar en la mañana recibiendo el día en la costa atlántica y ver el atardecer perfectamente en la costa pacífica en el mismo día. O sea, estamos hablando de que nos separan escasos 250 kilómetros en la franja más angosta del país para podernos trasladar del Caribe al Pacífico. Entonces, de hecho, una de las curiosidades que tenemos el presidente de turno en el año 92 eh, va al proyecto y va a ver los avances del proyecto que había en ese momento, llega con todos sus asesores y ve un mapa del país en un workstation de esos gigantescos de pantallas de 50 pulgadas de Data General, ve un mapa de Costa Rica con muchos colores, pero llega y dice, ¿qué mapa de Costa Rica más lindo? Era la primera vez que se veía un mapa digital del país en una pantalla de un computador y en un computador grande. Pero llega y dice, ¿pero por qué está tan rayado? Entonces el Ujú. geógrafo del proyecto llega y le dice, mire, señor presidente, cada una de esas rayas que usted ve en el mapa de Costa Rica representa una falla geológica de la cual hemos venido estudiando en los últimos 50 años.
Interesante. Entonces, el presidente de Costa Rica llega y dice, ¿en qué lugar de Costa Rica es seguro para vivir? Y Dios entonces, puede imaginar. el, el geógrafo llega y dice, dígame usted. Dice, aquí lo importante no es saber en qué lugar de Costa Rica es seguro para vivir, sino qué Ujú, podemos hacer para mitigar el efecto que puede causar un evento de tales y tales características. sí. Vale. Es cambiar, o sea, ya no puedes hacer nada, es la naturaleza del país como Sí. tal. Entonces, ¿qué puedes hacer vos para poder mitigar un efecto de un sismo? Te comentaba de que Costa Rica es uno de los primeros países en el mundo en contar con un código antisísmico que es obligatorio a nivel nacional. Entonces, para un país, hay muchos países donde generalmente pueden tener un evento arriba de los 5 grados en la escala momento, que es, ya no se habla de la Richter, y ahora se habla de momentum. Nosotros tenemos un evento de 7 grados momento en el país, se mueve todo horrible, pero generalmente los Siete, daños son muy 7 grados. pocos. Ujú, Sí. sí. De hecho, en una ocasión, hubo un evento de 7.4 y me llamaron amigos de Sudamérica del programa de Oracle Ace y me decían, Ronald, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Sé que me enteré de que hubo un terremoto de 7.4. Le digo, tranquilo, no pasó nada. Estamos asustados, Dios. pero no hay daños de infraestructura, no hay daños en servicios, no hay nada. Nada más el susto Sí. y nada más, ¿verdad? Y só para tenermos una idea, porque las personas de Costa Rica yo sé que conocen, pero, por ejemplo, muchas personas en Brasil yo sé que no. ah, los terremotos tienen una escala de 1 a 10, ¿cierto? Tú estás diciendo que los terremotos ocurren con nivel 7, está todo bien, no pasa nada. Sí, sí, sin embargo, no es una escala, como digo, parte de las grandes enseñanzas de esta escuela que tuve con este proyecto de investigación era que teníamos profesionales en distintas áreas. Entonces, aunque Ujú, soy informático, durante 5 o 6 años que estuve en el proyecto, aprendí de otras ramas profesionales, entre ellos la parte de geografía. Entonces, ujú, me hice muy ducho en temas cuando tengo que hablar de disaster recovery en toda la región centroamericana. La región centroamericana comparte muchas características con temas de Costa Rica en cuanto a amenazas y riesgos. Entonces, ¿qué hice yo? perfecto. Aprender sobre características geológicas de cada uno de los países. Entonces, cuando yo llegaba como preventa de Oracle del mayorista a un lugar, yo llegaba y les hablaba en términos de lenguaje que todo el mundo me Ujú, comprendiera. Si yo hablaba sí. de sismos y terremotos, Guatemala y Nicaragua son países que tienen registrados dos de los terremotos más poderosos de los últimos 50 años a nivel mundial. Entonces, era muy sencillo para mí explicarles la necesidad de un disaster recovery basados en la experiencia y en el conocimiento. Entonces, claro, yo Sí. aprendí muchas cosas de geología y una cosa que es interesante, si yo te digo a vos un terremoto de 7.4 y te digo que hubo un terremoto de 7.2, vos me vas a decir, mira, es un poquito más grande. No, un sismo de 7.4 comparado con uno de 7.2 es 22 veces más poderoso, libera más energía 22 que un terremoto. veces. Sí. Entonces, no es una Dios escala mío. aritmética, es una escala Ujú, algorítmica. Entonces, un ujú, sismo de 7.4 o uno de 7.5 puede representar una gran liberación de energía. Va a depender mucho de cuánto ujú, dure el sismo, de la ubicación donde esté, de las características del lugar donde se dé el sismo, la profundidad y demás. Entonces, eso tiene un impacto distinto. El 10 generalmente es una escala que le llaman en 10 Mercalli, básicamente es el fin del mundo. O sea, cuando se ve un sismo de esas características, ya nosotros conocimos uno muy cercano. ¿Te acuerdas hace unos años, en el 2011, el ujú, famoso terremoto en Japón, que ujú. causó una falla, una ruptura en el lecho marino de más de 800 kilómetros de largo? Sí. Ese fue el terremoto junto con el de Valdivia, si mal no me equivoco, de Chile, uno de los dos terremotos más poderosos que se han registrado en los últimos 100 años en nuestro país, en nuestro planeta. Sí, curioso. Como profesionales de tecnología, yo comienzo a pensar sobre los data centers. ¿Cómo que ah, son los data centers? ¿Cómo que en Costa Rica se maneja los servidores con un terremoto?
Sí, de hecho, inclusive hay un detalle, a veces las cosas se hacen sin tomar en consideraciones eh, técnicas como tal. Una cosa Ujú, curiosa es que el data center del Instituto Costarricense de Electricidad, eh, en Costa Rica hay varias instituciones que son del Estado, el 99.5% de la energía que se consume en Costa Rica anualmente viene de fuentes renovables. Nosotros no utilizamos hidrocarburos ni otras cosas para crear energía y exportamos mucho de la energía. Una cosa curiosa es que cuando piensan en los años 90 en crear un data center, se lleva todo un trabajo ahí y escogen en el 2000, en la primera parte de la década del 2000, la primera década del 2000, escogen hacer un data center en un lugar específico donde precisamente pasa una de las fallas más importantes del país y que ha generado históricamente uno de los terremotos más fuertes en el centro del país en los últimos 100 años y que se cree que tiene un ciclo donde se repite. Entonces todo el mundo se pregunta y dice, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué crean un data center en una zona que tal vez no era la mejor? Pero sin embargo, te digo lo siguiente, Gilson, el data center más famoso, uno de los data centers más famosos en Latinoamérica, fue un data center que se instauró en Panamá, en un búnker de lo que era el canal de Panamá y que formaba parte, que era gestionado por el gobierno norteamericano. Ese búnker se creó ahí un data center. Sin embargo, la gente no recuerda que durante el tiempo que se estaba construyendo el canal de Panamá, donde todavía Panamá no era un país independiente, formaba parte, era una provincia de Colombia. En 1908, un sismo de 9 grados sobre una falla donde se estaba construyendo el canal de Panamá durante nada más y nada menos que 45 minutos afectó esa zona. No te estoy escuchando, estás en mute, Jason. es verdad, perdón. Estaba diciendo 45 minutos con la tierra tremendo. Dios mío, esta es Sí, una cosa que yo sí, no consigo imaginar. puedes encontrar las referencias históricas donde se dice en aquel momento el Canal de Panamá había traído una gran cantidad de ciudadanos asiáticos a trabajar el canal porque los que habían traído inicialmente, que era gente que de alguna otra manera estaba involucrado con el tema de la esclavitud negra, gente del Mm, Caribe como tal, no habían resistido el embate de los famosos mosquitos. Ahí había fiebre amarilla y muchos padecían de esto y entonces se traen un grupo de trabajadores asiáticos y hablaban que los muros laterales, pues recuerda que el canal de Panamá lo que hacen es un gran hueco dentro del suelo y iban sacando tierra. Los mm, muros laterales caían sobre las personas y las dejaban mm. sepultadas. No se sabe cuánta gente murió ahí, pero se cree que varios miles de trabajadores quedaron sepultados en lo que luego se terminó convirtiendo en el Canal de Panamá, ¿verdad? Pero uno de los sismos más importantes está en una falla geológica que históricamente causó uno de los terremotos más fuertes en toda la región. Es muy Entonces, interesante. esas cosas generalmente son las que la mayoría de las personas, cuando yo le digo a la gente, la mayoría de las fallas geológicas en nuestros países, en Latinoamérica, tienen un área de acción. ¿Qué es lo que es general? Por ejemplo, en mi país, cualquier falla geológica no tiene un impacto mayor a más de 20 kilómetros del epicentro de un evento. Ujú. Entonces, ¿quieres crear un data center? ¿O quieres poner tu data center o tu disaster recovery en un data center? Ponlo a más de 22 kilómetros del lugar donde vos estés. Perfecto. Curiosamente, ese lugar de ese data center que te digo del Instituto Costarricense de Electricidad, hace unos años, ese está en un lugar, como te digo, como a menos de 2 kilómetros pasa la falla geológica, pero está en una zona que era un pantano. Tuvimos una Ujú. época de lluvias muy fuerte y el data Mm, center se llenó con 1,5 metros de agua. de agua. Ah. Entonces Entonces, estuvo si inhabitable. no es el terremoto, es la agua, es la enchente. Hay mucha. En Costa Rica es Sí. un país muy clásico porque en Costa Rica solamente llueve 365 días al año. Fuera de eso,
los demás días no llueve. No sé si Ah, me entendiste lo que te sí, sí, dije. sí. Puede llover No, en verano, tenemos lluvia, sí, sí, tenemos temporada seca y temporada lluviosa. La temporada sí. lluviosa va del mes finales de abril a finales de noviembre. Es mucho más Mm, amplia que la temporada seca. sí, Pero en una hora puede llover toda la cantidad de agua que llueve en un mes completo. Entonces la oh, Dios saturación de los mío. suelos es importante. Entonces, ves, como tecnólogo, nosotros tenemos que conocer de un montón de cosas, no solamente Sí, de un sí, teclado, un mouse y una pantalla. exato. No era solo conocer servidores, hardware, cuál es el disco más rápido, tiene que conocer toda la infraestructura, eh, 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 geografía de dónde estos servidores de data center están almacenados, ¿no? O sea, de hecho, muchas de las charlas que yo daba, muchas veces, como te digo, yo hablaba muy poco Ujú, de tecnología. ujú, Yo hablaba más de aspectos donde yo pudiera tocarle a un gerente, a un gerente financiero, a un gerente general de una organización, eh, cuál impacto podría tener, porque si yo te hablo con ejemplos que vos sabes que se pueden dar o que ya has vivido, es mucho más fácil poder entender, porque tienes que hacer una inversión tan fuerte, porque la tecnología tiene esa característica, la inversión en tecnología es muy alta, es caro. Y muchas veces la gente se pregunta por qué tengo que invertir tanto para obtener algo que quizás nunca llegue a utilizar, pero es como un seguro, ¿verdad? ujú. Sí, sí. Y ahora dime sobre sus primeros contactos con Oracle, que estábamos diciendo en el inicio de este Golden Talks. Tú me dije, antes de empezarmos este episodio, que tú he hecho una instalación y trabajó con Oracle cuando no tuvimos Linux. ¿Cómo que fue eso? ¿Cuál era el sistema operativo? ¿Cómo que era hecho todo ese trabajo? Sí, mi primera versión de base de datos fue la versión 5.5. Esa base de Cinco punto datos cinco. Oracle no era relacional todavía. Todavía el sistema, Ujú, el modelo de entidad de relación no existía en la versión 5.5. Nuestro servidor de base de datos corría sobre un servidor SCO Unix, uno de los primeros sistemas operativos parecidos a un Linux, pero era Unix, pero que corría sobre x86 de Santa Cruz ujú. Corporation. Me acuerdo, para mí, uno de los mejores sistemas operativos que yo también haya visto, de los primeros. Entonces, Vale. la instalación de Oracle se realizaba a través de cintas magnéticas de 90 megas. Había que tener un dispositivo de lector de cintas magnéticas para poder vaciar los archivos. De hecho, no era instalable. Básicamente lo que agarrabas eran las cintas venían para el sistema operativo, las vaciabas en el servidor y ya podías correr el motor de base de datos. No había que hacer running ni había que hacer muchas cosas. Entonces, esa fue la primera experiencia, fue en el año 90 finales, mediados del año 90 fue con base de datos 5.5 y curiosamente en ese mismo año me formó parte del primer grupo de usuarios, de uno de los primeros grupos de usuarios que existió en la región, que se hizo aquí en Costa Ujú, Rica porque las personas de Oracle eran gente que estábamos, nosotros, yo era fui el primer cliente, lo trabajamos, el proyecto ujú. fue el primer cliente de Oracle en la región centroamericana, no había nadie Ah, más que usara Oracle. interesante. Éramos conejillos de Interesante. indias en un montón de cosas, entre ellos eso. Entonces, yo recibí los primeros cursos de capacitación donde venían instructores generalmente de afuera. Algunos cursos introductorios los daban gente de aquí de Oracle que había ido a los Estados Unidos y se había capacitado. Entonces, recibí capacitación en Forms and Reports 1.0, que era ambiente, Ujú, carácter, todo, donde ajá, existía un famoso de los que nos estén escuchando y que sea un poco contemporáneo, recordará una herramienta que se llamaba Oracle Terminal, que lo que ujú, hacías era que tenías que mapear cada una de las teclas de tu teclado, tenías que ujú. mapearla para decir qué tipo de función iba a hacer. Entonces, Cada una, generalmente, cada una de cada las teclas. una por una tenías que Como, decirle a Forms que la tecla F4, por ejemplo, iba a ser para salvar, para ser safe, que Escape era salir, que F1 era para desplegar las opciones de ayuda. Todas las teclas de tu teclado, dependiendo del tipo de terminal, o sea, Oracle Terminal, vos llegabas y tu teclado
dependía si era un BT100, si era un BT220, que eran las terminales tontas que había en aquel momento. Entonces tenía una distribución de las teclas distintas, cada uno de ellos. Uhum, Entonces uhum. le decías a Oracle Terminal que ibas a mapear una terminal BT 110, por ejemplo, y entonces te colocaba en la pantalla el mapa de las teclas y empezabas a definir una por una de las teclas cuál era la función que iba a realizar. Muito interessante. Era um período que as coisas eram muito customizáveis, pero também muito trabalhoso, não? Sí, sí. De hecho, una instalación, curiosamente, dentro del mismo proyecto buscábamos actualizar algo. Nosotros fuimos Hum, uno de los primeros que traímos, por la ventaja que teníamos, que nuestros asesores eran canadienses, ellos traían las cosas de Estados Unidos. Apenas salía algo en Estados Unidos, lo traían. hum, Entonces, por ejemplo, a mí me tocó instalar uno de los primeros Windows NT de las versiones hum, 1.0 en una portátil Toshiba. Antes NT tenía que ser una máquina certificada por Windows de que ahí se podía instalar NT y uhum. venían 98 disquetes de alta densidad. 98, 98. Sí, 98 de alta densidad y duramos una semana instalando Windows NT 1.0. Deus meu. E tu tinha que usar um por um. 1, 2, 3, 4, hasta el 98 para cerrar a instalação. Sí, correcto. Ah, eu só puedo dizer que, um, aunque todavía eu empecé a trabalhar com tudo isso em anos 2000, que não tuve nada de isso. Sí. Já havia passado tudo isso. De hecho, te comentaba que al puro principio nosotros teníamos acceso a la red de ARPANET. Entonces nos pasaba una Uhum, cosa muy curiosa con la documentación. Cuando necesitábamos uhum, verificar algo, todo lo que obteníamos a través de los bulletin board que accesábamos allá. Nos conectábamos con un modem inicialmente a 900 baudios. uhum. Esa era la velocidad. Para la gente, quizás ahora que me estás haciendo esa cara, 900 baudios era equivalente a 900 caracteres por minuto de transferencia. Dava, Esa era la dava para velocidad de conexión. Dava para tomar todo um cafecito enquanto esperava hacer a transmissão de todos esses Así caracteres. como ves en esas películas viejas, de esos clásicos que hay, las letras iban apareciendo una por una en el momento que se Uhum, estaba transmitiendo. Entonces, en una ocasión, eh, nosotros teníamos un plotter con el cual podíamos pasar de lo digital y poner en papel algún mapa. ¿Okay? Y era un plotter, solo ese plotter costaba en el año 91, costaba casi $35,000. Era un plotter que te permitía imprimir un mapa hasta de 3 metros de largo por casi 2 metros de ancho. ¿Okay? Pero resulta que ese plotter utilizaba una interfaz paralela y los cables paralelos antes eran muy pequeños, eran de 1 metro, metro y medio nada más. Pero como teníamos 3 estaciones de trabajo, y había que estar moviéndolo y era un equipo muy costoso y muy delicado. ¿Cuál fue una de las primeras tareas? uhum, Hay una serie, una clásica serie, no sé si en algún momento lo escuchaste hablar, que se llamaba uhum. MacGyver. MacGyver Eu não era conheço. alguien que, Ah, que MacGyver. Ah, sim, aqui no sí, Brasil é MacGyver. MacGyver, ok, sim, ¿te acuerdas que él todo lo solucionaba de un cable? Hacía algo especial, ¿verdad? sim. Entonces, mis compañeros me decían, Decíamos que MacGyver, poderíamos criar tudo e fazer tudo com isto. exacto, con un clip Com isto em la podíamos mano, hacerlo. puedo hacer tudo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bajé el diseño, el diagrama de un cable paralelo e hice mi propio diseño para un cable paralelo, no de 1,5 metros, sino de 12 metros de longitud, para que pudiéramos, Uhum, sin mover las máquinas de un lado a otro, poder uhum, utilizar el plotter. Lo patenticé. Eso fue uhum, uno de los primeros trabajos que yo hice. Posterior a eso, la gente me llamaba y me decía, Ronald, tenemos un sistema de facturación. Una farmacia, una de las primeras farmacias en San José que utilizó un sistema hecho en Clipper Summer 87, que era algo que se usaba mucho aquí para hacer sistemas. Se usaba mucho DBase, se utilizaba mucho Clipper Summer 87, y lo que tenía era una sola máquina, una PC,
donde generaban la facturación en el segundo piso, donde estaba el departamento contable, y tenían una caja en el primer piso. Entonces, ¿qué Ujú. necesitaban? Imprimir la factura en la caja solo lo que estaba era la impresora. Entonces, facturaban en el segundo piso y en la caja cobraban y ahí generaban la factura impresa. Entonces, ¿qué les Sí. hice? Un cable para que poder hacer de un lado para otro. Entonces, me pagaban, eso fue lo que nosotros decimos en Costa Rica, eran camarones, o sea, eran las extras que yo me ganaba Hace esto, fuera de mi sí. trabajo haciendo cosas de ese tipo. Sí, interesante. Y con todo esto, su experiencia, acontecimientos, creo que tú empezó a trabajar mucho más con tecnologías Oracle, con base de datos, hasta el momento que usted empezó a tener contacto con la comunidad, con otras personas. Usted ya dije que eh, participó de la creación del primero grupo de usuarios Oracle en Costa Rica. Dime, ¿cómo que fue en estos años tu trabajo, tu envolvimiento con la comunidad en América Latina? Ok, en el año 2009 me da la crisis existencial de los 40 años de los hombres. Sin embargo, yo le digo a la gente, Yo estoy llegando exactamente en ahorita, este. Yo iré a hablar ahorita vas a contigo ver. en off después para tú me dar Exacto. unas dicas, unos tips sobre esta Sí, crisis. sin embargo, yo le digo a la gente, en lugar de buscarme un amante de carne y hueso, Ujú, ujú, me busqué algo que me apasionara. Y yo dije que necesitaba hacer algo con mi vida de distinto. En el año 2009, después de trabajar como partner, como consultora de muchos partners y demás, me doy cuenta que en MOS, en My Oracle Support, no hay información en español de soporte para ningún error. Entonces, en el año 2009, siendo usuario de Oracle, ya estando trabajando en una empresa ya de planta, había dejado de trabajar en ese momento para los partners, tomo la decisión y subo toda mi información, scripts y demás en español y lo subo a los foros de My Oracle Support. Cuando lo subo a los foros de My Oracle Support, recibo un correo de parte de Oracle indicando que toda mi información va a ser removida. Y pregunto, ¿por qué? Me dicen porque está en español y en nuestro sitio no soportamos el idioma español. Entonces, cuando se da esa situación, yo llego y digo, bueno, tengo que buscar la manera en cómo compartir las experiencias que he tenido durante todo este tiempo y lo que me ha costado a mí llegar y aprender de otros grandes, como Tim Hall, que fue uno de los primeros bloggers en escribir cosas sobre Oracle, y lo transcribo, muchas de sus notas las transcribo y las tropicalizo al español para que la gente las pueda entender. Y entonces empiezo a escribir un blog. En el año 2009, a mediados del 2009, empiezo a escribir mi blog, empiezo a compartir conocimiento y en el año 2009, a través de ese mismo blog que empiezo a escribir, me contacta la persona que va a ser mayorista de Oracle a partir del año 2010 para toda la región centroamericana. Me dice, mira, yo voy a ser el mayorista, ¿te gustaría estar más cerca de la marca? Veo que a vos te gusta compartir conocimiento y de todo. Y entonces, ¿qué tal si te vienes a trabajar conmigo? Entonces, le dije que sí aceptaba, me gustaba lo que quería hacer. Y en ese mismo periodo en que acepto ese trabajo, dando mi preaviso de trabajo, que aquí en Costa Rica hay que dar un mes de preaviso para poder cambiarse de trabajo de un lado para otro, eh, conozco a Francisco Muñoz. Francisco Muñoz, en ese momento chileno, ha lanzado en el año 2009 el evento que inicialmente se conoció como OTN Tour. Se hizo en 3 países de Sudamérica, creo que sí fue Chile, Perú y Uruguay la primera vez, y me habla hacemos contacto, él en ese momento vivía en Nueva Zelanda, y me habla sobre el tema de lo que son las comunidades. Él tenía una comunidad que se llamaba Comunidad Oracle Hispana. Me uno a la comunidad y empezamos a compartir conocimiento todo en español. Y en el año 2010 empiezo a trabajar con el mayorista y en el momento en que empiezo a trabajar con el mayorista, eh, llego y el presidente de Oracle para la región latinoamericana llega y me dice, mira, Ronald, vos que formaste parte del primer grupo de usuarios y demás, ¿por qué no buscamos la manera en cómo volver a habilitar el grupo de usuarios Oracle del país? Y yo le digo que sí, que me permita y que yo trabajo en eso. Eh,
implemento algo muy distinto, que en aquel momento creo que fue innovador, que fue que necesitábamos el apoyo del sector académico para poder tener un lugar donde podernos reunir y tener apoyo para nuestras actividades, y me voy universidad por universidad explicándoles el proyecto de qué es un grupo de usuarios, y una de las universidades atiende mi llamado y reúno, empiezo a invitar a todo el mundo, como había trabajado con partners, conocía a mucha gente, y hago una invitación, y un día, un fin de semana, nos reunimos en una aula de una universidad, cerca de 35 personas, y ese día se crea la junta directiva del grupo de usuarios de Oracle de Costa Rica. En el momento que se activa eso, conozco que Francisco Muñoz, que se va a llevar a cabo el primer OTN Tour ya formalmente de parte de Oracle, con speakers de los que estaban en el Oracle, eh, eh, bueno, ahora se llama el Club World, ahora antes se llamaba Oracle Open World. Iban a venir expositores de afuera, y le digo a Francisco: Frank, ¿vos crees que podamos llevar ese evento a Costa Rica? Y me dice que sí, y si encontramos la posibilidad de apoyo, lo podemos hacer. Y entonces me empiezo a mover con la gente, la universidad ofrece sus instalaciones, y empiezo a ir con los partners a explicarles el evento, de lo que va a ser, y logramos encontrar patrocinios. Teníamos en aquella ocasión, inicialmente eran como 5 o 6 patrocinadores importantes, y logramos encontrar el contenido económico para poder elaborar el primer OTN Tour, que en ese momento se llevó a cabo, si mal no me equivoco, fueron Chile, fue Chile, Uruguay, creo que fue Colombia, estuvo metido por ahí, nosotros y Perú. Creo que fueron los primeros países que formaron parte de ese OTN Tour. Y después de ahí empezó toda una historia ya mucho más acelerada, pero digamos que el primer inicio fue ese. Entonces, en el 2010 logramos hacer el OTN Tour acá, y se me mete otra idea, que yo digo: si eso logramos hacer en Costa Rica, podríamos hacerlo en otros países también de la región. Sí, es só un Eh, detalle sobre esto. Francisco Muñoz ya he hecho un Golden Talks con nosotros. Va a aparecer aquí el episodio que hablamos. Él comenta sobre eso, sobre estos primeros tours que fueron hechos con OTN, que él fue una de las personas que trabajó mucho para iniciar estos eventos en América Latina. sí, Entonces, de así hecho, fue eso. de hecho, una parte importante, porque estos OTN Tour, como que de alguna u otra manera, aviva a la gente Mm, a participar en comunidades. Yo empiezo usando Messenger, que era lo que teníamos en aquel entonces, empiezo a contactar gente al azar en otros países. Como ujú. trabajaba con el mayorista y estaba viajando entre los países, les comentaba que había sido el evento y de todo, y hay gente que se interesa. Y en eso, a través de Messenger, contacto a una persona en Guatemala, en Honduras, El Salvador, en Panamá, en años seguidos, en el 2011, 2012, y empiezo a hablarles de qué es un grupo de usuarios, cuáles son las características. Les digo el modelo que utilizamos en Costa Rica, porque en nuestra región centroamericana la situación económica es muy distinta a otras regiones en Sudamérica o en Norteamérica, Sí. y adoptamos el mismo modelo y logramos crear los grupos de usuarios de Guatemala, de Honduras, El Salvador y Panamá, a través de conexiones, le digo yo, gente loca que aceptó tomar en sus manos, inclusive Ujú, invirtiendo a veces dinero de ellos mismos, ujú. para poder crear reuniones, dar refrigerios, que la gente Sí, fuera conociendo. Pero de todas esas, claro, de esas primeras, en el 2012 pasa algo extraordinario. Fue una de claro, las cosas más hacer, lindas, ujú, sí. Yo, porque yo, ujú, estoy de acuerdo, creo que sí, un trabajo excelente. Yo tengo una pregunta también. Usted dijo que todo esto empezó cuando tú intentó hacer una publicación en Moz en español y dijeron que no era posible. Entonces, yo pienso que en Costa Rica, Honduras y otros países cerca de Costa Rica, cuando tú empezó a hacer este trabajo con la comunidad y crear los grupos de usuarios,
tuvieron también una dificultad con la lengua inglesa, por ejemplo, porque creo que eso es una de las grandes motivaciones, ¿no? Aquí en Brasil, por ejemplo, hay muchos profesionales que son excelentes, que trabajan a muchos años con tecnologías Oracle, pero no están muy confortables en hablar en inglés. Pueden algunas veces leer, entender, pero sí tiene la necesidad de hablar, de escribir, ya no se sienten muy confortables. Todo eso, la pregunta es, en Costa Rica y en estos países alrededor, ¿esta situación es la misma? Sí, es la misma. De hecho, eso impulsa varias cosas. En los primeros eventos buscamos la manera en cómo llegar y buscar traducción simultánea para poder facilitar a las personas que participaran en el evento, porque el 99% de los expositores eran de habla inglesa. No había expositores en Claro. español. Yo era uno de los Mm, pocos que hablaba en español y todavía yo empiezo a formar parte del programa Oracle Ace en el año 2011. Entonces, todavía estaba muy reciente. Entonces, hay dos cosas que me nacen ahí. Una es buscar que la mm, gente, todo como bien lo dices, tiene mucho conocimiento, pero no se animaban o no sabían que existía la posibilidad de que ellos podrían compartir su conocimiento con la gente en un evento. Y entonces empezamos a llamar a la gente que participe. O sea que todo aquel que tenga conocimiento y que quiera algo, abrimos esa posibilidad para que la gente participe. Pero también en el 2012, con el apoyo de Francisco Muñoz y de una de las personas que estaban ligadas al programa Oracle Ace en ese momento, Pablo Cicarello, que es el que le empieza a dar seguimiento a todo lo que es el OTN Tour, con cámaras, haciendo entrevistas, subiendo videos y demás, llegamos sí, y empezamos a hacer algo que en aquel momento fue romper las reglas, que claro. era, de alguna manera, exponerle a Oracle que si bien cierto éramos un porcentaje muy pequeño de su facturación anual de los ingresos, que en Latinoamérica valía la pena. Y les ponemos la posibilidad de empezar a publicar material técnico en la página de oracle.com y no solamente en español, sino también en portugués. Ujú. Y entonces rompemos el paradigma porque de un momento a otro aparecen varios miembros del programa Oracle Ace y personas alrededor de ellos que empezamos a generar contenido en español. Y contenido en español Sí. que tuvo un gran inconveniente inicialmente, que era quién iba a revisar lo que estábamos escribiendo, porque tenía que Ujú. pasar por un Sí. filtro y ser aprobado, porque estábamos publicando algo que era ley. Entonces, algunas personas de habla inglesa que conocían el idioma son los que se convierten en nuestros revisadores de contenido y nosotros después, conforme va pasando el tiempo, ya nos van conociendo. Algunos nos convertimos yo pasé del 2011, creo que un tiempo récord, yo creo que ya hoy no se puede hacer, pero el 2012 me convierte en Oracle Director en un año, por el trabajo que había realizado en los demás países y también por la bandera que había tomado de poder tener contenido en idiomas distintos en la página y algo que Mm, logramos en el 2013, que pudiéramos publicar. Entonces, muy ve merecido que también, muy merecido. Un gran trabajo. todo eso, sí, pero como te digo, hay otras personas. Yo solamente fui el instrumento, el apoyo. Ujú. Aquí el que puso la cara en muchas cosas por la comunidad y que creo que tenemos que reconocerlo y hoy en día trabaja para Oracle, es uno de sus product managers, es Francisco Muñoz. El trabajo que hizo Ujú. Francisco Muñoz al puro principio fue enorme. Y Ujú. después, ya conocemos, después han pasado muchas cosas en todos estos años. Eh, los grupos de usuario, lastimosamente, muchos se politizaron, muchos se crearon alrededor de personas que buscaron de alguna otra manera cómo sacar provecho a toda esa situación de poder tener, Ujú. de alguna otra manera, poder figurar. Y hay otros que se han mantenido ahí trabajando, eh, como te digo, inclusive invirtiendo su propio capital. O sea, Ujú. gente como Rolando Carrasco en México, que hace un trabajo enorme en México. Eh, Sí. Rita, Rita Núñez, que fue una de las primeras mujeres en el programa Oracle Ace. No hemos tenido muchas mujeres en Latinoamérica dentro del programa. Está Heather Grace en Uruguay, está Rita Núñez en Argentina,
Estuvo Paola Puyas en su momento en Ecuador, que fue la primera mujer en formar parte del programa Oracle Ace. El evento de OTN Tour sí tuvo su cita en Ecuador también en algún momento y después ya no se siguió haciendo. Pero te digo, hay una gran cantidad de gente que ha creído en esto, porque en esto vos no vas a ganar nada. Vos sabés, vos formás parte del grupo de usuarios de Brasil, sabes lo difícil que es una organización de un evento, de todo lo que lleva Sí, consigo y el sí. compromiso que hay que hacer. Hoy en día, una de las personas que está a cargo del grupo de usuarios, para contarte una historia muy rápida, de Guatemala, Aníbal García. Aníbal García fue una de las primeras personas que conocí en uno de los primeros eventos de OTN Tour. Aníbal García es de una familia, igual como la mía, una familia eh, de escasos recursos que se sale del, 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 del saco. Yo tengo un podcast con él, lo pueden escuchar, es una historia bellísima, donde él llega y él tenía muchos años de trabajar con Oracle, con tecnología Oracle, y él siempre había soñado ir al Oracle Open World, pero no tenía los medios económicos para poderlo hacer. En el 2012, en el OTN Tour del 2012, participó Tom Kai, el conocido Aston, ya retirado, pero en aquel momento la máxima figura tal vez del mundo de Oracle conocida, Tim Hall, otro conocido, como les dije, el primero blogger que existió de Oracle, Graham Good, el ingeniero de desarrollo del motor de la base de datos. O sea, eran monstruos y era gente que todos admirábamos. Y yo tuve la suerte de compartir con ellos ese evento durante en 3 países. Y cuando se presentaron en Guatemala, el primer evento que hubo en Guatemala fue en una universidad privada muy conocida. Esa universidad le había cobrado al grupo de usuarios de Oracle una cantidad enorme de dinero por hacer el evento ahí. Cuando llegó el día del evento, ellos esperaban posiblemente quizás 20, 25 personas. Ese día habían más de 250 personas en el evento. Para una ciudad como un país como era grande. Había medios de comunicación, televisión, radio presentes en el lugar. Cuando llegó el momento, el rector de la universidad llegó y dijo, vea, no me paguen nada. Yo no quiero que me paguen nada. Solo lo único que quiero es este evento el próximo año acá. Yo me acabo de dar cuenta lo que esto, el impacto que tenía. Aníbal García era un participante de ese evento, nada más. Él llegó y me dijo, Ronald, el día anterior él trabajaba en IBM en ese momento, ido a IBM a dar unas charlas como agradecimiento que ellos habían sido patrocinadores del evento, entonces yo ofrecí 4 horas de mi tiempo para dar charlas a la gente de IBM de forma gratuita, como agradecimiento, y él llega y me dice, Ronald, mi sueño de toda una vida de ir a un Oracle Open World, ver a un Tom Kai en vivo y demás, dice, hoy lo cumplí, y lo cumplí no en Estados Unidos, lo hice aquí en mi ciudad que tanto amo. Vi no solamente a Tom Kai, sino a Tim Hall y a Graham Good en una mañana. Él se soltó a llorar y el otro día lo comentamos, me abrazó. Yo le conté esa historia a Tom Kai y Tom Kai es una persona increíble. No sé si la conoces personalmente, pero Tom Kai es una persona que era totalmente aislada. Costaba mucho cruzar una palabra con él, pero cuando él se subía al escenario, era el speaker. O sea, era la persona, era muy, muy hermético. Creo que él tenía alguna situación ahí. Yo no quiero entrar en situaciones personales o afirmar algo que no es lo correcto, pero Tom Kai era la persona callada que casi no conversaba, pero que cuando se subía al escenario se transformaba. Era excepcional. Y entonces yo le conté la historia y él llegó y me dijo, mira, estos eventos se hacen precisamente para ese tipo de personas. Ahí terminé de entender la importancia que tenían las comunidades de usuarios a nivel mundial. Porque esto no es solamente de Latinoamérica, esto es a nivel del mundo, hay muchos grupos de Sí. usuarios. Pero entonces en ese momento fue cuando más fuerza me dio para poder seguir adelante con lo que años después Sí. iba a hacer. Yo tengo una cosa muy importante para decir, que este trabajo que empezó con OTN
y con Francisco Muñoz y con tú creando los grupos en la América Latina, tuve un impacto en mí también. Y yo le digo, ¿por qué? Yo empecé aquí en Brasil a hacer charlas en un grupo de usuarios de Brasil que se llama Boab. En ese grupo fue cuando yo empecé a trabajar con la comunidad, a hacer publicaciones en mi blog, a también tener un poco de reconocimiento de mi trabajo en las empresas, en las personas que yo tuve contacto. Y en los últimos años, mira cómo el impacto es muy grande. Yo estoy aquí hablando en español contigo. Si no fuese por cuenta de eso, creo que yo no tendría una otra motivación para empezar a estudiar más español, a intentar. Yo sé que no estoy hablando perfectamente, como todos pueden ver, pero yo estoy me esforzando para mejorar un poco más cada día. Y todo eso, si no fuese este trabajo que fue iniciado y que las personas que están envolvidas con esta causa, yo no podría tener esa oportunidad también. Entonces, este trabajo de la comunidad, de los grupos de usuarios, es muy importante. Tiene sí un impacto muy grande en muchas personas. Aquí en Brasil, yo siempre digo, casi, todos los años que yo participo del grupo de usuarios de Brasil, que yo soy muy grato por hacer parte de este grupo, de tener la oportunidad de hacer charlas porque isso abriu, como hablamos aqui, abriu muitas portas, abriu muitas portas para mi trabalho, hoje para minha empresa, que eu tenho uma empresa hoje, e o grupo de usuários, estes eventos em América Latina, foi sim um, uh, tuve sim grande impacto em tudo isso. Claro que eu também iniciei muitas coisas, eu trabalhei muito, eu tive que fazer muitas coisas para que eu conseguisse lograr tudo isso. Pero estes eventos também me ajudaram muito e creio que está ajudando muitas outras pessoas também. Então, eu quero agradecer a ti a todos que estão trabalhando de forma filantrópica, não? Sabes, filantropicamente, porque não ganhamos nada com isso, não ganhamos plata para fazer tudo isso. Se estamos fazendo um vídeo, um blog post, fazendo uma charla, apoiando o grupo e os eventos, não estamos ganhando plata, pero estamos ganhando experiência, network, estamos proporcionando oportunidades para nós outros crescermos e também outras pessoas crescer junto com nós outros, ¿vale? Entonces, é isso que eu queria dizer. Sim. Este trabalho é muito importante e o impacto está ocorrendo desde quando foi iniciado lá atrás com o OTN, com os primeiros grupos de usuário, hasta hoje. Sí, de hecho, algo que te comentaba, yo durante más de 12 años fui instructor de Oracle University, dando todos los cursos que Uhum, tenían que ver sobre temas de base de datos, y también por otro tanto fui profesor universitario. Siempre aproveché esos lobbies para hablar de las uhum, comunidades, para ayudarle a la gente que se pudiera involucrar. De hecho, una de las cosas curiosas, hay un evento a nivel mundial que se llama Barcamp, que anda uhum, por varios países en distintos momentos. Y en el 2017 se llevó a cabo en Costa Rica y la idea del evento en ese momento, el evento se llamó Lo bueno se comparte. Mi presentación fue sobre un concepto que yo creo que mucha gente no conoce, que se llama sociedades de conocimiento, que es uhum, que vos puedes crear de ti mismo una marca y comercializar esa marca. Yo les decía a la uhum, gente en la charla, que tuve la suerte de que las otras, como es un ciclo de desconferencias, vos llegas a la conferencia, te pones en un lugar, cuál es la charla que vas a dar, y luego te dicen, te toca a tal hora, pero no hay, uhum, no hay algo establecido. Y cuando yo llegué, el día de la inauguración del evento, era un auditorio con 400 personas. Las otras dos personas que iban a dar charlas me dijeron, no, nosotros ahí no. Y entonces digo, no importa, yo me tiro y me tocó dar la charla inaugural del evento, donde habían personalidades del gobierno y demás, y hablé sobre sociedades de conocimiento y les expliqué yo cómo había sido mi trayectoria dentro del programa Oracle Ace, como siendo una persona que, como te comentaba, de Costa Rica, que siempre cuando llego a algún lugar, al principio decía, Puerto Rico. Digo, no, Costa Rica, uhum. Centroamérica, Costa Rica, porque era muy é, difícil
ubicar, Es era más parecido, sencillo. parecido también. Sí, pero es que Puerto Rico forma parte de Estados Unidos. Entonces, para Sí. ellos era más sensible poder decir, bueno, sí es alguien de Estados Unidos, por eso forma parte del programa, pero no formaba parte de Sí. Costa Rica, era un miembro, eh, entre comillas, del nivel más alto del programa. Y yo te comentaba que te decía que mi esposo me había dicho de que cuando fui invitado a formar parte del programa y subir la, la nominación, ella llegó y me dijo que si ella creía que una organización tan grande como Oracle a nivel mundial iba a aceptar a un miembro de un país tercermundista como Costa Rica. Y yo le dije, si no lo intento, no lo sé. Y eso fue lo mismo que yo le he dicho a la gente muchas veces cuando ellos llegan y me dicen, mira, pero vos crees que yo puedo formar parte del programa. Le digo, todo el mundo puede formar parte de un programa como Oracle Ace. Nada más lo único que tenés que tener es la iniciativa y las ganas para poder llegar, trabajar, compartir tu conocimiento, que ya lo tenés, ¿okay? Que eso es un punto importante y que esto no es un círculo cerrado. Y le digo, algo de lo más bonito de este programa, Sí. ahora podéis, es que aquí nos respetamos mutuamente. Nadie, Ujú. puede ser que yo no te conozca a vos, pero el día que yo llegue y vos estás en un evento y sos un embajador de este programa, yo pongo atención en tu charla, te atiendo, dedico mi tiempo a escucharte, porque sé lo que has invertido. Le digo a la gente, Ujú. cuando uno crea una charla de 40 a 45 minutos, hay Ujú. horas de investigación, hay horas de preparación, y es Sí. más, llegas a un evento, estás a una hora de empezar tu charla y le estás haciendo un ajuste porque viste algo que no te gustó. Sí, siempre, siempre. Ese es un clásico. Siempre finalizamos la presentación minutos antes de empezar, ¿no? Exacto. O estás dando la charla y metiste algo que no estaba inicialmente, Sí, porque también, esto ocurre el mucho. rumbo de la charla se fue por un lado y entonces Sí. necesitas enfocarlo, ¿ok? Pero aquí lo importante, Jason, el año pasado, como te digo, yo formo parte del programa desde el 2012, ya tengo 57 años, estoy un poquito cansado, la verdad es esa, me ha tocado Sí, muchas cosas. ya son 13 años como Oracle X Director, muchos Exacto. años. Y el año pasado yo ya me retiré de brindar charlas en la parte norte del evento. Ujú. Este año subí propuestas para lo que es la zona sur. Eh, por supuesto, sí lo hice para Chile, lo hice para Paraguay, para Argentina y Brasil. Eh, me estoy retirando oficialmente de los eventos presenciales, pero no de la comunidad. Yo Mm, quiero seguir sí. aportando, pero lo importante, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Cuando yo ingresé al programa, éramos 6 personas de Hispanoamérica. Te estoy diciendo Hispanoamérica, no Latinoamérica, o sea, España y Latinoamérica hablando en español. ¿Ok? Ujú. Hoy en día tenemos, si mal no me equivoco, somos cerca de 65 personas entre España, Brasil y el resto de personas de habla español, habla hispana en Latinoamérica. Entonces, siento que, como digo a la gente, hay que darle espacio también a las demás personas que vienen haciendo un trabajo enorme. Hay gente muy joven que tiene muchas ganas de hacer las cosas y también es aburrido estar viendo las caras, las mismas caras todos los años. Entonces, quiero enfocarme en otras cosas, seguir generando contenido, y eso sí es lo que quiero hacer, pero ya este año 2025 sería mi último año en participar en un evento presencial, dando conferencias, porque, como te digo, creo que debemos de impulsar más bien a las personas nuevas que están ingresando al programa en los últimos 2 años, a que ellos tomen esas riendas, que sean promovidos como directores para tener el apoyo de parte de Oracle para lo que es el asunto de viajar de un lado para otro y que les cubran sus gastos, pero para que haya un proceso de renovación. Yo creo que ya por dicha el programa tuvo un resurgimiento bastante importante en los últimos 4 años, de la mano de Jennifer y de Oana. Entonces, creo que el asunto ya está a salvo y que ya ahora le corresponde a otras personas como a ti, Gilson, el echarse a los hombros, el que esto siga continúe adelante
y que más Sí, gente se vaya incorporando, ¿verdad? Al programa. claro, claro. Sí, sí, claro, yo estoy en la comunidad, en el programa, algunos años. Como les dije, desde el año pasado yo estoy haciendo más conexiones en América Latina. Y que tú dije, es interesante que las personas que hoy están haciendo con que todo eso se ocurra son personas muy comprometidas, que hacen mucho trabajo. eh, y no es tan simple, ¿no? Hacer las charlas, hacer toda la preparación y organización del evento. Y sí, yo estoy intentando ayudar siempre que puedo y sí, puede contar conmigo, con mi trabajo. Si fue algo posible y que yo pueda hacer, estoy aquí para hacerlo. Sí, y de hecho, bien lo mencionabas al principio, yo tengo un podcast que se llama Citas Ciegas, que Sí. no hablamos de nada técnico, hablamos de las personas. Si ustedes escucharan las historias ahí hay gente que es miembro de Oracle Ace o son Java Champions, van a saber que son personas normales, no son personas que tienen grandes, no son superhéroes ni son nada, o sea, es gente, eso sí, Ujú, muy comprometida con historias de vida como las de cualquier persona normal y corriente de nuestra región latinoamericana, historias de mucha lucha. Un José Díaz en Perú, que su historia es simple, sencillamente increíble. Yo hice el podcast de él, tuve que repartirlo en dos porque fueron casi 2 horas y media, pero ujú, hay momentos de las cosas que él nos cuenta, que le digo a la gente, que si vos no llorás, es porque de verdad sos muy duro de corazón. ujú, Pero la manera en que él se abre y nos cuenta su historia de cómo fue el sacrificio que él hizo para poder estudiar y luego poderse proyectar en la comunidad de Java a nivel de la región, es de detenerse, pararse de tu asiento y aplaudir. Y es un ejemplo de vida para mucha gente hoy en día que le digo, desgraciadamente, creo que hoy todo se nos da muy fácil. O sea, ujú, cuando nosotros empezamos en esto y que no teníamos internet y que no teníamos nada, uno tiene que hacer muchos sacrificios para las cosas. Y hoy en día, aunque vos tengas, ahora ustedes tienen un tema peor. La pandemia nos hizo entrar en ujú, un proceso de generación de contenido abrumador. Era más rápida la creación de contenido que lo que vos podías ir poco a poco asimilando. Y entonces te das cuenta de que crear algo nuevo hoy en día es muy difícil, porque tenés una idea, investigas, haces todo y cuando te das cuenta, 2 días anterior alguien publicó algo de lo que estabas ujú. investigando y ya no te sirve, ya no lo vas a Es publicar, verdad, ¿ok? es ¿Ok? verdad. Entonces, ese sentido es muy complicado para ustedes hoy en día. Hoy esta prontitud con que se manejan las cosas implica una dedicación mucho más grande. Antes yo podía dedicarle 2, 3 semanas a un tema de investigación y un par de semanas más a crear una presentación. A veces cuando me surge una idea, generalmente yo sé que si no la llevo a cabo en menos de 48 horas, alguien va a publicar algo y ya no lo puedo utilizar. Entonces, esos son parte de los compromisos, como vos decís, es una parte de un compromiso muy grande, pero también trae consigo algo que es muy bueno, que es que creo, yo le digo a la gente que si vos te comprometes a aprender una cosa nueva todos los días, por más pequeño que sea, a final de un año vas a tener 365 cosas que no sabías hace un año atrás. ¿Cómo te hace o qué Ujú. tanto te hace crecer eso como persona? Y no digo solamente aprender cosas de tecnología, ojalá en nuestro mundo, Sí, ojalá todo. aprender de tecnología, porque hoy tenemos muchas cosas, inteligencia artificial, todo en cada uno de sus campos, machine learning, inteligencia artificial generativa, eh, en fin, tenemos muchas cosas de donde aprender, ¿ok? Es muy bonito, pero no solamente tenemos que aprender cosas tecnológicas, tenemos que aprender otras habilidades blandas que hoy mismo el mercado nos obliga a tener para poderle hacer frente a las necesidades y a Sí. podernos adaptar a este tipo de tecnologías nuevas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, hoy yo aprendí un poco más sobre Costa Rica, los terremotos, cómo que se hacen las cosas. Y creo que no solo yo, pero las personas que están asistiendo también están haciendo pesquisas para entender dónde se queda Costa Rica, dónde están las placas tectónicas que hacen todos los movimientos. Entonces, no es algo de tecnología, pero tiene alguna relación. Entonces, todo lo que aprendemos siempre
tiene alguna relación, ¿no? Sí, siempre, siempre. Todo se puede utilizar y como te digo, generalmente la gente de tecnología nos dice que somos unos bichos raros. Siempre nos han visto como Ujú, personas como bichos raros y no nos toman muchas veces, no nos dan la importancia cuando nosotros hablamos, porque ujú, generalmente hablamos muy técnico y dejamos de lado a veces la parte práctica. Y difícilmente cuando vos necesitas hablar de algo tecnológico, necesitas entrar a esa parte práctica, a utilizar ejemplos de la vida cotidiana que te permitan a ujú. vos llegar y de alguna otra manera ilustrar, como te decía al principio, por qué yo necesito un disaster recovery, por qué necesito una solución de alta disponibilidad, por qué Ujú. necesito realizar de forma eficiente un respaldo, porque sé que una máquina es una máquina y puede fallarte en cualquier momento, aunque sea bueno. Y aunque haya Sí, costado miles de dólares, te puede fallar el mismo día que la compraste, porque es una máquina. Es así de sencillo. Y lo único que te va a poder salvar la vida es que hayas tomado las acciones necesarias, como te dije al puro principio que estábamos hablando, para poder mitigar algún evento. sí, Es ir de acuerdo. adelante, es lo único que te puede ayudar. Sí, 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 claro. Tiene una cosa más. Hablamos sobre las citas a ciegas, un poco de las personas que tú comentó, de las entrevistas, sobre tu blog. Y ahora, dime un poco más sobre Oracle Database Club que tú creó en LinkedIn y está reclutando personas para ser parte de este grupo. Dime, ¿por qué creó este grupo? ¿Cuál es la idea? Y comparta un poco con las personas que tienen interés de hacer parte también. Ok, de hecho, es parte de los proyectos nuevos que quiero poner a trabajar. Esto está inspirado como te digo, en ideas anteriores, como fue la comunidad Oracle Hispana de Francisco Muñoz. Eh, Sabía que hoy en día hay demasiadas páginas de todo y hay grupos de todo. Sin embargo, Mm, una de las cosas que siempre me llamó la atención es que no hay un grupo especializado en ciertas áreas específicas. Por ejemplo, no hay un grupo específico de solo de base de datos. Y la gente de base de datos no nos llevamos muy bien a veces con la gente del área de desarrollo. Tenemos una perspectiva muy distinta de las sí. cosas, de cómo se hacen. Entonces, inicialmente yo lo había anunciado para hacer un grupo de usuarios, un club de usuarios de base de datos, aquí solamente de Costa Rica, en una universidad. Sin embargo, todo se volvió demasiado difícil de armar, temas de que había que hacer reuniones por acá y demás. Y digo, no, la verdad es que no voy a esperar. Yo soy una persona que no me gusta, cuando alguien me pone una barrera, yo busco la manera en cómo pasarme por encima de la barrera y digo, bueno, si puedo hacer algo virtual, ¿para qué lo voy a hacer solo para Costa Rica? Lo puedo hacer para toda la región latinoamericana y invitemos Sí. a más personas de toda la región. Entonces, la idea del club de base de datos Oracle es que todos los que estemos ahí podamos compartir nuestros conocimientos, poder compartir contenido. Sabemos, le digo a la gente, hay un gran problema que hay, lo que te dije ahora, hay una gran generación de información, de contenido por todo lado que se hace muy difícil darle seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que la idea del club? Compartir en ese club específicamente todo aquello que se publica para que vos puedas fácilmente tener acceso a esa información y que los que estamos, porque no soy solo yo, si bien es cierto, yo soy el propietario del grupo, pero hemos invitado a varias personas a ser administradores del grupo como tal. Hay gente administradora de España, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Chile, de México, bueno, de Costa Rica, estás vos de Brasil, habemos dos de Brasil, si no me equivoco. La idea es que entre todos podamos mantener este grupo y podamos compartir, que sea una ventana para que la gente se pueda apoyar en temas meramente de tecnología que tengan que ver sobre base de datos. Y como te digo, como ahora no es solamente un motor de base de datos, sino hay un montón de cosas, entonces la idea es seguir desarrollando ahí. Entonces, hacer videos sobre temas de cómo utilizar a nivel de la base de datos las nuevas características de inteligencia artificial, todos los temas de OCI, que hoy hay que meterse obligatoriamente, que seas un DBA, tienes que conocer sobre la parte de manejo y gestión de infraestructura de Oracle Cloud, la parte de cómo se despliegan servicios, cómo crear modelos cómo crear soluciones a través de modelos de aprendizaje dentro de la base de datos, la parte analítica, en fin.
la idea es que podamos todo eso reunirlo en un solo lugar y que todos podamos compartir, podamos comentar y de vez en cuando no solamente haya cosas de carácter técnico, sino también curiosidades como las que compartí hace unos días atrás sobre el tema del famoso Ferrari Testarossa de Larry Ellison y su liga de alguna otra manera con todas cosas y que ve que inclusive sí, no sé si lo has visto el día de hoy el Cloud, pero publiqué ahí que Graham Good me hizo un comentario, somos contactos en Facebook, donde nos contó una anécdota, igual que Friedman, sobre Larry Ellison, sobre que no es un mito, que realmente así es como él es en esos temas específicos que hablamos ahí en el club. Entonces, de todo un poco, como digo, es obtener un poquito de cultura general y sobre todo de compartir mucho conocimiento. Perfecto, muy bien. Y si usted que está asistiendo tiene interés, vamos a dejar en la descripción de este video el link para hacer parte de este grupo también, ¿vale? Sí, ¿no? Y cosa importante que menos de, aproximadamente fue algo que me llamó mucho la atención, en menos de 48 horas teníamos 300 personas agregadas al club. Hoy en día, luego después de eso, hubo una curva ya descendente, ahorita somos cerca de 440 personas en el club, pero en menos de 48 horas teníamos 300 personas interesadas en formar parte y a las cuales se unió al club como tal, ¿verdad? Entonces, eso de alguna otra manera te dice que sí hacía falta un espacio de ese tipo. Sí, sí, sin duda irá a crecer más durante el año. Sí, hay poco a poco. Yo creo que es ahora, estamos los que inicialmente somos muy metidos con todo ese tema, pero habrán otras personas que tal vez no interactúan tanto con los temas de eso, de comunidades y que tal vez lo van a ir conociendo poco a poco y la intención es hacer eso, es ir de boca en boca. Yo creo que una de las publicidades más eficientes que hay en el mundo es ir de boca en boca. Sí, Vos le sí, puedes sin duda. hablar a un público de 300 personas, pero si solo uno te está poniendo atención, no vas a tener impacto. Pero cuando algo se maneja de boca en boca es porque esa persona está interesada en lo que vos estás haciendo. Y eso va a provocar que él lo cuente a otro que va a estar interesado y empiezan las famosas cadenas, ¿verdad? Que es lo Perfecto. que es lo que yo creo que nos ha hecho fuertes en esta comunidad de grupos de usuarios en la región. Uhum. Yo, algo de lo que tengo que reconocer y me agradó mucho, el año pasado tuve la primera experiencia en Brasil, gracias a que me invitaron a estar allá. Me agradó mucho la camaradería que hay entre la gente allá en el evento. Es una fiesta. Le digo a la gente, es que esto no es un evento, es una fiesta. La gente está aquí Sim. porque quiere estar y llega por el contenido que hay y demás, disfruta y lo espera. Y creo que eso de alguna otra manera es lo que hay que replicar, esas cosas buenas, hay que replicarlas en otro lugar para evitar, hoy lastimosamente, eh, en menos de 12 meses hemos visto varios grupos de usuarios que ya no están activos. Para el evento que se va a llevar a cabo este en el 2025, ya Uruguay Uhum. no forma parte de la gira. Sí Uhum. está México, está Guatemala, está Costa Rica, está Panamá. Colombia no forma parte del evento. Chile, Brasil, Paraguay y ya. Pero cada día somos menos y en algún momento este evento estuvo en 14 países distintos de la región. Ese fue el monto máximo de fechas que logramos obtener. Y entonces es necesario que otra vez vuelva la gente a involucrarse, a tomar entusiasmo como Sim. hemos comentado, es duro y es difícil, pero también es muy gratificante. La verdad es que lo más importante de todo eso Sim. es lo que sientes adentro cuando ves a una persona que ha disfrutado de un evento, que ha aprendido y sobre todo eh, cuando, eh, eh, cuando se ha presentado la oportunidad, como te digo, de que muchos no pueden viajar a los Estados Unidos por un tema de visa, muchos no pueden viajar por un tema económico, ir a un Oracle Cloud World. Estamos Sim. hablando que es una versión de 7, $8,000 que nadie se lo puede quitar tan fácilmente de encima, ¿verdad? Sim. Sim. Y De acordo. son los mismos expositores, son muchos de esos son expositores que están en el Cloud World, ¿por qué no aprovecharlos? Uhum. Sim, claro. E dime, de Brasil, ¿qué te gustó más de Brasil? Bueno, con Brasil, que te digo, yo tengo 57 años, entonces
siempre estuvo muy ligado. Yo soy no soy un Te clásico. gustó de la caipirinha? ¿Te gustó de la caipirinha? Sí, yo no soy un clásico informático porque en mis años de juventud siempre practiqué mucho deporte. El fútbol me encanta, jugué en ligas menores de un equipo de primera división de mi Ujú. país, pero tomé la decisión, en aquel momento el fútbol profesional no existía en Costa Rica, tomé la sabia decisión de seguir estudiando. Eso fue una de mis Sí, primeras movidas. sí. Y para tú, Entonces, quién es mejor, Pelé o Maradona? ah, te voy, Vamos a hacer una pelea ahora. no, te voy a poner a Vamos pensar a algo. final. Yo Ujú, siempre he sido brasileño, siempre. ujú. ¿Ok? Pero si vos me Claro. das a escoger, yo apelé a Maradona y al Ronaldinho, a Cristiano Ronaldo, los saco, los pongo en otra galaxia. Esos Sí. son de otro mundo, ¿ok? Entonces no discuto entre ellos, ¿ok? Para mí, Mm, para mi gusto, dos referentes que quizás vos no los viste ver jugar porque era muy joven. Uno de ellos, mm, el doctor Sócrates, ujú. ¿ok? Y el otro, para mí, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de Brasil, Garrincha. Ah, Garrincha, sí, muy bien. Então, tu conhece muito bem os jogadores de Brasil. Digamos que tuve la oportunidad de disfrutar de aquella famosa selección de los años 82 en España, Uhum. una selección que merecía ser campeona mundial, sin embargo no teníamos portero. En ese momento Brasil no Porque tenía agora portero y era terrible, pero era una selección de lujo con Eder, Zico, estaba Junior, estaba Falcao, estaba, ¿quién más estaba por ahí? Sócrates. En fin, era una selección, creo que después de la de Italia, de México 70, que era una selección con 9 dieces, algo que nunca más se repetirá en la historia posiblemente. Que la mejor, para mí la mejor, yo no los vi jugar porque estaba muy pequeño, pero en los videos y todo lo demás, para mí sigue siendo la mejor selección del mundo de todos los tiempos, esa de México 70. Para mí la Uhum. de Brasil, la de España 82, para mí la segunda mejor selección que yo vi jugar en su momento y que hizo añicos a una selección argentina, ¿te acuerdas? Uhum. Sim, Con un sim, sim. Maradona que se fue expulsado en el partido por un planchetazo que pegó cuando estaba empezando. Sí, sí. Y además, ¿qué te gusta hacer en sus momentos que no está trabajando o estudiando? Yo dije que le gusta, ¿te gusta? ¿Le gusta? Yo estoy pensando en mi profesor de español. ¿Le gusta? ¿Te gusta de, eh, fútbol? Pero ¿qué más? Ok, de hecho, bueno, fútbol me gusta, como te digo, pero no es algo que me gusta estar viendo a cada rato. Veo los partidos de la UEFA Champions League, eso me gusta verlos, cuando hay mundial, me tienen ahí. No me gusta mucho ver el fútbol local, a pesar de que también me gusta, pero mis grandes pasatiempos son el cine, Uhum. la música. Yo no puedo estar trabajando sin no estar escuchando música. ¿Qué músicas Es tú necesario. escuchas, por ejemplo? ¿Qué te digo? Preferiblemente me gusta mucho el tipo rock pop de los ochentas. Me gusta escuchar música, ¿qué te digo? Reggae, del viejo, Bob Marley, Uhum. de estilo de Bob Marley. Aunque no lo creas, me gusta mucho el bossa nova. Me gusta mucho Ah, escuchar bossa interessante. nova. Uhum. Sobre todo al final de la tarde, cuando ya, después de las 3 de la tarde, cuando voy buscando un cafecito, pues pongo un poquito de música bossa Mais nova, tranquilo, mais para ir, calmo. exacto, para ir bajando un poquito y demás. Eh, Hum. Me encanta, de hecho, me encanta, digamos que mi pasatiempo favorito es viajar. Yo tengo, este año, precisamente este mes de marzo, el 22 de marzo, cumplo 29 años de matrimonio con mi esposa. Mi esposa Uhum. es mi amiga, mi Muchas compañera. felicitaciones, muchas felicitaciones. Es Muy, un gran tiempo de exacto. matrimonio. Sí, como te digo, mi esposa es mi compañera, es mi amiga. Nos encanta viajar, nos encanta cuando podemos darnos una escapada y ir a caminar por los lugares. Yo Uhum. creo que algo de lo que te hace grande como persona es conocer otros lugares. Dice un dicho que la persona que viaja no es la misma que regresa. Sí, Y sí.
Entonces, sí nos gusta mucho viajar, estar cada vez que podemos salimos a algún lado. Entonces, digamos que de lo que más disfruto serían esas tres cosas: cine, viajar y la música. Perfecto, perfecto. Muy bien, Ronald. Am, ya estamos hablando aquí casi 2 horas y yo quiero agradecer mucho tu tiempo, tu disponibilidad para hacernos este episodio de Golden Talks. Yo estoy muy feliz de ter hablado contigo, de conocer su historia, de conocer un poco más sobre Costa Rica. Por ejemplo, yo no sabía sobre estos detalles de los terremotos, los volcanes y todo más. Muy interesante. Me gustó mucho de conocer más de tu carrera. Y sí, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia y conocimiento con nosotros. No, más bien las gracias a ti por la invitación y no invitarlos. Costa Rica es un país muy pequeñito, con muchas cosas por descubrir. Tenemos el 5%, en 50.000 kilómetros cuadrados tenemos el 5% de la biodiversidad del mundo. Ujú. Y Sí. es algo curioso porque aquí tenemos más de 350 microclimas. Estás en Ujú. un lugar, acá te puede estar haciendo sol y te trasladas 2 kilómetros y está lloviendo. Es algo loco. Entonces tú tienes que salir de casa con todos los tipos de ropas, ¿no? Y Siempre, también con siempre es, para lluvia, siempre. todo. Ajá. No vas a creer, pero siempre un tico anda siempre con un paraguas y un suéter, Ujú. porque no sabe en qué Ujú. momento va a empezar a hacer frío o en qué momento va a Sí, llover. Y aunque estamos en un sí. trópico con una temperatura que generalmente durante todo el año oscila entre los 20 y los 26 grados centígrados, es una temperatura bastante agradable. A veces Ujú. también sube un poquito la temperatura a 30, 32 grados de vez en cuando, pero es un país muy pequeñito, con una gente muy amable. Como todos tenemos los mismos problemas de todos los países de Latinoamérica con el tema de narcotráfico. Es algo que Sí. nosotros somos un Ah, país puente, pero van a ujú. encontrar de que cuando nos visiten que la gente es muy amable. Tenemos una de las mejores playas, yo creo, del continente, de ambos mares, en el Caribe y en el Pacífico. Entonces van a disfrutar mucho. La verdad es que es un ambiente distinto. No es un mito, Costa Rica no tiene ejército. Es un punto interesante. Y lo que hace es que de alguna otra manera ha buscado invertir lo que se gastaba tal vez en otros países en ejército en educación. Entonces van a encontrar gente que, muy amable. Creo que es un país, uno que ha viajado un poquito, que es gente también muy educada, pero muy abierta sobre todo a las distintas formas de pensar de la gente. Eso es lo que te hace. Vos, yo como le digo a la gente, si vos sos extranjero en Costa Rica, nunca te vas a sentir extranjero. Ujú. Ah, ¿verdad? Interesante. Cuando Interesante. te des cuenta, vas a estar diciendo pura vida, comiendo gallo pinto y Ujú. chardando, como dice la gente, aquí nada precisa, todo es rápido, pero nada precisa. Vale, bueno. Una cosita más. Ajá, Año pasado yo hablé un poco con Roy Salazar, que él sí, es de Costa Rica también, ¿no? correcto, exacto. Sí, por un instante yo pensé que estaba confundiendo con Puerto Rico, no, pero no. Roy Salazar es de Costa Rica. Me gustó mucho conocer y hablar con él, fue muy interesante. Y ahora yo estoy con mucho más ganas de visitar Costa Rica. Entonces, creo que yo iré pensar en poner este destino en mis próximos viajes. No, y serás bienvenido, ya sabes que aquí cuentas con gente que te podemos recibir y enseñarte un poquito de nuestro país y a la gente como te digo, que quiera venir, véngase tranquilos, van a ver que la van a pasar bonito y rico por acá. Perfecto, muchas gracias. Entonces, creo que es esto. Yo vamos a encaminhar para este fin de este episodio de Golden Talks. Si tú quieres decir algo más, fique à vontade. E depois eu irei finalizar este episódio. No, solo simple y sencillamente para la gente que nos escucha, aprovechen el evento, el Latinoamérica Oracle User Community 2025. Como siempre, van a haber muy buenas charlas, muy buenos expositores.
y que no pierdan la oportunidad de poder participar. Yo creo que hasta que no participen, ¿no? Aquellos que nunca hayan participado en un evento como este, van a ver el valor que hay detrás de eso y si pueden involucrarse con las comunidades de su país, mucho mejor. Y si no existe una comunidad de Oracle actualmente activa en su país, ¿por qué no? Dar el paso y tomar las riendas de crear el grupo de usuarios y llevarlo llevarlo en el camino, llevarlo en el camino y formar parte de este gran proyecto que ya cumple este año, si mal no me equivoco, estamos 16 años oficialmente desde que el evento existe y que creo que vale la pena seguirlo manteniendo. Perfecto. Bueno, entonces yo iré cerrar como yo hago en español ahora. Entonces, si te gustó de este video, no olvides dejar tu like, suscribirte en este canal y lo más importante, replique conocimiento y comparte este video. Muchas gracias, señores y señoras, y hasta luego. Chao.